ustedes, dos siervos del Señor, en cuanto al pastorado. Mientras usted estaba buscando Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16, donde veremos la primera mirada hacia la labor del pastor, quiero contar una historia para ustedes a modo de introducción. Esta historia tiene en su contenido esta frase, escuche por favor: di, vamos a tocar. Di, vamos a tocar. Hace muchos años, un organista de mucho talento estaba dando un concierto. Ahora sí. Estaba dando un concierto este hombre que tocaba un órgano. En aquellos días, como es una historia antigua, en aquellos días el órgano funcionaba con viento, con aire, era de estos de tubo. Entonces estaba el hombre dando el concierto y detrás del telón había otro hombre haciendo el trabajo de echar aire, echar viento, para que el órgano pudiese sonar. Después de cada canción, el auditorio aplaudía con mucho fervor, ya que era un hombre muy experimentado en la ejecución de este instrumento. Antes de su número final, el organista se puso de pie y dijo: ahora voy a tocar, y dijo el nombre de la canción. Y anunció el título muy fuerte y se sentó para ejecutar esta música. Con los pies colocados sobre los pedales y las manos sobre las teclas, comenzó con un potente acorde. Pero el órgano permaneció en silencio. Todos se preguntaron qué pasó. Justo entonces se escuchó una voz que dijo detrás de bambalinas: di, vamos a tocar. Se escuchó en todo el auditorio: di, vamos a tocar. En la obra del Señor hay mucho lugar para logros personales. Es Dios quien da nuestras habilidades y el Espíritu Santo nos ayuda a sobresalir en lo que mejor sabemos hacer. Sin embargo, un espíritu de autosuficiencia que ignora las contribuciones de los demás puede arruinarlo todo. El hombre en el órgano era un experto, un profesional. Pero si no había alguien que soplara aire al órgano, no servía de nada sus habilidades. Necesitaba al hombre que estaba detrás en las bambalinas. Aquel que no se veía. Pero el trabajo de él era tan importante como el que estaba delante del telón para ejecutar. Amada iglesia, quiero que recordamos algo. No hay iglesia que haya subido nunca sola por la escalera del éxito. Con ella hay hombres, mujeres, matrimonios, hombres y mujeres solteros, hijos, hijas, que sirven,
que oran y que entregan sus dones y talentos para ayudar y servir al Señor. Una iglesia se compone de personas. Y esas personas tienen dones y talentos que el Señor ha dado. Y la Escritura habla acerca de la iglesia como un cuerpo. Y vamos a hablar un poco de eso. Y es importante entender que no es la labor de una sola persona. En una iglesia es la labor de todos. Todos somos de alguna manera responsables del funcionamiento sano de una iglesia. El hombre que estaba al frente en ese auditorio necesitaba del que estaba detrás, del que no se veía. Es así como algunos en la iglesia somos más notorios que otros, pero no significa que sea más importante que el otro. La Escritura alinea nuestro pensamiento en cuanto a eso. Aunque hoy tenemos un momento especial en nuestra iglesia, no significa que el pastor hace el trabajo solo. Jamás se va a lograr hacer el trabajo solo. Se necesita del cuerpo, se necesita de la iglesia. Un pequeño recuerdo. Cuando tuvimos nuestro primer mes de misiones aquí en la iglesia, cuando nosotros llegamos por allá por noviembre del 2023, el lema misionero fue: ensancha el sitio de tu tienda. Ese fue nuestro lema. Ahí está. Basado en Isaías 54, versículos 2 y 3. Ensancha el sitio de tu tienda. Eso es lo que Dios puso en nuestro corazón. Y es lo que hemos venido desarrollando a través de este tiempo. El Señor nos ha ayudado, el Señor nos ha bendecido y se ha ensanchado el sitio de nuestra tienda. Se ha ensanchado a través de la cantidad, podemos verlo, ¿verdad? Como también a través de la calidad. Hoy día tiene que ver con eso, con la calidad. Hoy es un día para dar la gloria al Señor por lo que Él es y por lo que Él ha hecho en este tiempo. Pensaba en la mañana y daba gracias al Señor por vivir en este tiempo y ver lo que el Señor está haciendo en su iglesia en este tiempo. Es un honor lo que el Señor nos permite ver. Pero también es un honor poder ser partícipe de este tiempo, de lo que el Señor va haciendo. Miraremos en la Escritura, a través de los escritos de dos hombres, la labor del pastor, cómo se desarrolla y cómo él debe desarrollarla. Y esto es importante que todos lo sepamos, que todos tengamos claro qué es lo que dice la Biblia en cuanto al funcionamiento, a la labor y cómo la iglesia también se relaciona con esto. Efesios capítulo 4, versículo 11 al 16 nos da la primera mirada, la mirada bíblica de la importancia del pastor. Primero miremos el versículo 11 y 12. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La primera frase nos conecta inmediatamente con el versículo 10, el 9 y así hacia atrás. Si usted lo lee, se va a dar cuenta de que Pablo está hablando acerca de la unidad, está hablando de la importancia de la unidad.
y dentro de ese tema va a insertar al Señor Jesucristo allí. Y se va a conectar el versículo 11 entonces con el Señor Jesucristo. Y Él, el Señor Jesucristo mismo, constituyó, dice el apóstol Pablo, a estos oficios dentro de la iglesia. ¿Qué oficios? El oficio de apóstol, el oficio de profeta, evangelistas y pastores y maestros. La escritura en ese tiempo todavía estaba en formación. Se necesitaba de todos esos oficios que estaban ahí. Pero ahora, cuando ya nosotros tenemos toda la escritura, ya no son necesarios todos esos oficios. Pero sí los últimos tres: evangelista, pastor y maestro. Y hacemos el alcance hacia los últimos: pastor y maestro. Y eso tiene relevancia entonces para nosotros. ¿Por qué? Porque estos oficios, como dice el versículo 12, tienen un propósito. El Señor constituyó a estos oficios con un propósito. ¿Cuál propósito? A fin de perfeccionar. ¿A quién? A los santos, o sea, la iglesia. Todos los que estamos aquí. Perfeccionar, capacitar a la iglesia para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Ahí está entonces, amado, por qué es importante la obra del pastor. Tiene una labor de perfeccionar, una labor de ayudar a que la iglesia encuentre individualmente cada propósito, su ministerio, se desarrolle dentro de la iglesia, y esto traerá edificación a la iglesia. La importancia entonces del pastor, primero se la da a Cristo, porque Cristo lo constituye. Cristo lo pone allí para que haga el trabajo de perfeccionar, para que se desarrolle un ministerio, y el resultado de ese ministerio es la edificación de las personas. Amado, debemos entender esto. El trabajo del pastor no tiene que ver con meterse en la vida de las personas. Hoy día yo he escuchado mucho de eso. Cuando el pastor llega para visitarle, cuando el pastor llega para hablar de algún tema, y las personas le dicen: pero pastor, es mi vida, ¿por qué usted está metiéndose en mi vida? Usted el domingo predica, yo estoy ahí, escucho lo que usted dice, pero después del domingo ya es mi vida. Entonces el pastor no puede entrar en la vida de esa persona. No puede corregir, no puede exhortar, no puede ayudar. ¿Por qué? Porque esa persona piensa que el pastor no debe involucrarse en su vida. Es un error. Porque la labor del pastor es involucrarse con la oveja. Porque el Señor lo estableció de esa manera. Cristo Jesús, amada iglesia, lo estableció así. Y el funcionamiento y la importancia del pastor es perfeccionar, y a veces perfeccionar tiene la idea de corregir, de exhortar y hacerlo con amor. Pero debe involucrarse. Por eso es importante el pastor. Si el pastor hace su labor tiene un alcance total. Versículo 13, hasta que todos lleguemos. ¿A qué cosa? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida y la estatura y de la plenitud de Cristo. Note el alcance de la labor del pastor. Esta labor de perfeccionar a los santos es para todos. No hay exclusividad. No tiene que ver con la cantidad de años que usted tiene en la iglesia, que el pastor no va a ir a hablar con usted.
No es porque usted a lo mejor tiene algún puesto de liderazgo en la iglesia donde el pastor no pueda decirle algo. Es para todos. Hasta que todos lleguemos. Y la descripción es interesante. Versículo 13 nos está diciendo primero a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. O sea, el trabajo del pastor es hacer que la iglesia se mantenga unida y creciendo en el conocimiento. Por eso cada domingo usted va a ver aquí que nosotros con Pastor Esteban vamos a enseñar la palabra de Dios. Vamos a procurar siempre en cada ministerio de la iglesia que se predique la palabra de Dios. Porque de esa manera crecerá la iglesia, se fortalecerá la iglesia, porque esa es la labor. No es de entretener. Si usted está buscando, amado, entretención, bueno, no es el lugar. Porque aquí no vamos a hacer eso. No vamos a entretenerle, no vamos a diseñar un programa para mantenerle despierto para que no se me duerma. No vamos a diseñar un programa de esos. Tampoco vamos a diseñar una predicación para no ofenderle a usted. Perdón, mi hermano. Yo no quiero que se enoje conmigo, pero yo no lo voy a entretener. Tampoco voy a dejar de decir cosas que la Biblia dice para que usted no se sienta ofendido. No es mi labor. Mi labor es decirlo, lo que la palabra del Señor dice. Soy consciente que no nos gusta, porque también el Señor me dice cosas que no me gustan, porque sigo siendo oveja del príncipe de los pastores, que es Cristo el Señor. Y hay cosas que a veces necesitamos escuchar, pero que no queremos porque necesitamos mantener la unidad y crecer en el conocimiento del Hijo de Dios. Y no hay otra manera, amado, de crecer en el conocimiento del Hijo de Dios si no estamos conectados con la palabra de Dios. No existe otra forma. No hay un camino corto, no hay un atajo para eso. Usted debe estar expuesto a la palabra de Dios para crecer. Porque la meta es que nos transformemos en un varón, en una mujer perfecto. Y eso no es fácil. Porque nosotros tenemos una lucha constante con la carne. Aunque tenemos 3 enemigos, ¿verdad? El diablo, el mundo y la carne. Pero ¿cuál es la que más nos hace tropezar? La carne, ¿verdad? Todos lidiamos con eso. Con la carne, y a veces la carne hace que uno tenga pensamientos incorrectos. Cuando viene pastor y me dice, hermano, no lo vi el domingo pasado, ¿qué pasó? Uy, ahí está usted buscando en su mente, ¿qué le digo? ¿Qué le digo yo al pastor? Y el pastor pregunta, ¿y? Sí, pastor, no fui. Pero si eso ya lo sé, pues, hermano. ¿Qué le digo? Y allá estamos en nuestra mente y nuestra carne está diciendo ahí, ¿qué le digo al pastor? ¿Qué le invento? A veces pasa. El propósito, el alcance es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Habla de madurez. Porque entendemos que la perfección en la tierra no está. El Señor dice, o Pablo dijo, que el Señor comenzó en nosotros la buena obra, que la va a ir perfeccionando. Es un proceso, no somos un producto terminado. Yo suelo decir esa frase, no soy un producto terminado, amado. Usted debe saber eso. No soy un producto terminado. Yo pienso de esa manera, no soy un producto terminado. Y por ende, si no soy un producto terminado, Dios sigue trabajando en mi vida, el resto de la iglesia está en la misma condición. No somos un producto terminado, pero sí hay alguien que está
la labor, Cristo Jesús. Y hay esperanza para eso porque dice hasta que Él regrese. El Señor sigue trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque Él busca que la unidad, el conocimiento del Hijo de Dios, un varón perfecto, una mujer perfecta. Y note el estándar, la medida, note. Tenemos la tendencia a poner nuestra vista en las personas. Por eso sufrimos decepciones. Porque ponemos la vista en seres humanos. Que sí pueden ser buenos cristianos, no estoy diciendo eso. Pero siguen siendo seres humanos que están en formación y por ende pueden caer en una equivocación, en un error, en un tropezar. Por eso nos defraudamos, porque ponemos a las personas en el lugar de Cristo. Cristo solo debe estar en un lugar alto, las personas no. A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la medida, amado. Nuestra vista debe estar solo puesta en Cristo Jesús. ¿Podemos usar el ejemplo de otras personas? Claro que sí podemos, si no estoy diciendo que no. Mismo Pablo dijo, seguid mi ejemplo porque yo sigo a Cristo. Pero debemos percatarnos que esa persona está siguiendo a Cristo. Que sus motivaciones están vinculadas con Cristo. Que su vida está vinculada con la palabra de Cristo. Porque si no, voy a estar siguiendo a un hombre o a una mujer que en un momento de la vida me puede decepcionar. Porque no existe la perfección. Todos estamos en formación. El trabajo entonces del pastor es perfeccionar a los santos y su alcance es total. Todos, hasta que todos lleguemos a la misma meta, parecernos a Cristo Jesús. Esa es la labor de todos. Perfeccionar a los santos tiene un alcance total, pero también apunta hacia la madurez total. Versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Note la ilustración que usa el apóstol aquí para referirse a la iglesia. Él quiere que todos, el alcance sea para todos, porque quiere evitar algo. Quiere evitar que las personas sigan siendo niños espirituales. Quiere evitar eso. ¿Por qué? Porque la niñez trae dificultades. ¿Alguien ha criado aquí a un niño? Se le hizo fácil, ¿verdad? No es fácil la crianza. Y en aspectos espirituales, amado, esa también es la labor del pastor. Hacer que la iglesia vaya avanzando de etapa. Y Pablo le dice aquí a la iglesia en Éfeso que la labor del pastor que Cristo estableció es que ayude a la iglesia a que no sean niños fluctuantes, que crezcan, que avancen. Porque note lo que ocurre cuando un hombre, una mujer que tiene a Cristo en su corazón, pero no crece, es un niño, llevado por doquiera de todo viento de doctrina. Usted a los niños le cuenta algo y ellos le creen todo. Así es. Por eso uno debe como adulto, como padre, tener cuidado con lo que le dice a los niños. Porque si usted, padre, le dice a su hijo que hoy día por la tarde le va a llevar a una plaza a jugar, pasar un tiempo con su hijo en la plaza, pero llega la tarde y usted está cansado y le dice, bueno, lo vamos a dejar para mañana, probablemente su hijo o su hija lo entienda. Pero ya le va a sembrar algo en el corazón de su hijo o de su hija. ¿Qué le va a sembrar? Que usted dice una cosa y luego la cambia. Y puede parecer algo muy sencillo, algo muy trivial, pero lo sembró en el corazón y la mente de su hijo. Y si usted hace eso reiterativamente,
Usted le está enseñando a su hijo que eso es válido. Decir algo y después retractarse. Los niños pueden aprender así un comportamiento. Como lo mismo si usted dice algo positivo. Ejemplo, si usted padre, madre, pasa tiempo con su hijo cada noche antes que se duerma, le lee la escritura o le lee algún libro, un libro de misiones, un libro de biografías de hombres y mujeres cristianas. ¿Cómo va a crecer ese niño, esa niña? Teniendo en su mente lo que es la vida cristiana de otras personas y que la vida cristiana sí se puede vivir. Y va a crecer con eso. Por eso el proverbio dice, instruye al niño. Y en la parte espiritual también, el aspecto global de la iglesia, la labor del pastor, no solo es una labor de alcance total, sino que tiene que ver con la madurez. Para que ya no seamos niños. Note, aunque no lo dije en el primer punto, Pablo siempre se involucra. En el versículo 13 dice, hasta que todos lleguemos. Pablo nos está poniendo como el súper cristiano. Yo estoy en otra etapa, hermanos. ¿No está diciendo eso Pablo? Todos necesitamos seguir creciendo, dijo. Y ahora volvió a usar para que ya no seamos niños. Que nos lleven de aquí para allá. Note la segunda frase del versículo. Por estratagemas de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Estratagema, pensé en esa palabra. ¿Sabe que tiene la misma referencia para lo que dice en Efesios capítulo 6, versículo 11, acerca de Satanás? Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esa palabra, acechanza, es la misma palabra que estratagema. ¿Sabe cuál es la idea? De enseñar, de imprimir en las personas una idea incorrecta de Dios que le lleve a una práctica incorrecta. Acechanza. Y Pablo describe que la vida del niño tiene que cambiar, del hombre, la mujer creyente. No debe ser alguien que escucha algo y que rápidamente corre tras eso. Porque eso hacen los niños. Por eso la labor es de alcance total, hacer que la iglesia se una, que la iglesia crezca en el conocimiento del Hijo de Dios, que su vista esté puesta en Cristo. ¿Para qué? Para que ya no sea niño, no sea que escuche algo y corra atrás de eso. Si usted le dice al niño, oye, ¿sabes que allá en la esquina está lloviendo? Y el niño va a correr hasta la esquina para ver que está lloviendo. Y hay creyentes que hoy día, a través de las redes, se alimentan espiritualmente y escuchan extractos de predicaciones. O les gusta algún predicador del extranjero y les gusta su prédica. Y allá está, escuchándolo. Yo digo, siempre la Escritura va a enseñarnos algo. Y en eso estoy de acuerdo. Pero también debo ser consciente que esa persona, ese hombre que está predicando, su predicación estaba preparada para una iglesia local específica, con necesidades específicas, y yo no soy parte de esa iglesia. Por eso digo, la Escritura siempre es útil. Pero la preparación de ese pastor, la oración de ese pastor, el estudio de ese pastor no está enfocado en mí. Un día estaba conversando con alguien y me dice, ¿sabes que me cambié de iglesia? Oh, ¿y por qué? No, algunas dificultades. Ya, ¿y dónde está? Sí, me cambié a la iglesia de MacArthur. ¿Eh? ¿Te mudaste a Estados Unidos? No. Entonces, la sigo online. Miembro online. Yo pensé en mi mente así, para mí, ¿no? Wow. ¿Será que se puede? Ser online. Creyente online.
Esto lo debe haber tomado por sorpresa al Señor, ¿verdad? Porque anula inmediatamente el versículo, no dejar de congregarse como algunos tienen por. Entonces el Señor dijo, voy a tener que borrar ese versículo. ¿Es así? No, claramente no. Entonces, hermano, cuando usted está en una iglesia, pertenece a una iglesia, usted tiene su pastor, escuche a su pastor. Porque cuando usted pone oído a otro, en cierta manera está despreciando la labor de su pastor, del pastor que Cristo puso en este lugar. Otra vez digo, por favor, no vaya a pensar que yo no quiero que usted escuche otras cosas. Solo quiero que sea maduro, que sea madura. Porque es sencillo ir al Burger King, al McDonald's y comprar una hamburguesa. Pero es muy diferente cuando usted la cocina, cuando usted la hace en su casa. Le toma más tiempo, ¿verdad? Y usted sabe lo que cocinó. Allá en el McDonald's usted no tiene idea. Yo digo, para eso sí se necesita fe. Para comerse esa hamburguesa. ¡Uy! Sí, porque usted no vio quién la cocinó. ¿Cómo la cocinó? Si lavó o no lavó la lechuga. ¿El tomate de dónde salió? Y si es carne. Eso a mí me pone triste cuando. No, porque la carne es la carne. Proteína. No puede ser. Ahí sí que se necesita fe, pues, amado. Eso es como ver un reel. Una comida rápida. De 1 minuto. Diseñada para otro grupo. Con otras necesidades. Claro, alimenta. Pero es de corto saciedad. No es como su propia comida. La predicación, incluso los devocionales que enviamos, son una ayuda, amado. Son una ayuda para usted, pero no es el reemplazo de su propio tiempo de devoción, de lectura bíblica, de oración. Son una ayuda, son un aliento. Usted puede tomar esa cita bíblica que compartimos en el WhatsApp y ampliarlo un poco más y reflexionar un poco más. No quiero que usted se quede solo con esos 3 minutos que enviamos y ya, y cree que usted va a vivir la vida cristiana en plenitud con 3 minutos. Eso no funciona. En la vida real no funciona. Usted no se come una tostada en la mañana y después en todo el día no come más. Porque no es así. Pero en la vida espiritual nos tomamos licencias que en la vida física no las tomamos. Porque hasta 4 comidas nos pegamos en el día. Pero en lo espiritual, no, con los 3 minutos de la mañana estamos al otro lado. Eso no es así, amado. Y la labor del pastor que ha sido puesto por el Señor es perfeccionar, y su alcance es para todos. ¿Por qué? Porque no debemos permanecer como niños, llevados de aquí para allá. Debe haber madurez. Usted debe crecer, debe haber evidencia de su tiempo con el Señor. Con la palabra debe haber. Y en ocasiones va a llegar el pastor y va a decir, hermano, ¿cómo está su vida devocional? Cuando usted llegue para contarle al pastor, tengo esta dificultad, mire, no sé qué hacer. Hermano, ¿hizo su devocional hoy? Pero pastor, yo le estoy hablando de otra cosa. No, pero contesten. No, pastor. ¿Y ayer? Tampoco. ¿Cuánto ha estado orando por esta situación? No, pero pastor, yo vine para que usted me dé la solución. Usted no escuchó el mensaje del domingo, ¿verdad? Ahí yo di la solución. Niños, el apóstol le está hablando que la labor del pastor es perfeccionar. ¿Para qué? Para que haya un crecimiento, haya una madurez. No se permanezca como niños. ¿Se acuerda cuando usted tenía a su hijo y lo llevó a la guardería? Al kinder. ¿Cómo era el kinder?
Terrible, ¿verdad? Allá está la profe, solucionando conflictos de niños. Profe, fulano me comió mi colación. Profe, fulano no me deja jugar con ellos. Y allá está la profe solucionando. Dejen jugar al niño, por favor, con ustedes. Problemas de niños, ¿o no? Y por ahí, pastor. El hermano me bloqueó de WhatsApp. Pastor, en el Instagram ya no me siguen. Problemas de niños espirituales, concentrados en lo que el mundo vive. La labor del pastor es perfeccionar. Y el alcance es total. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños. Perfeccionar a los santos. Alcance total, una madurez, pero también, versículo 15, otro punto nos da Pablo, versículo 15, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada uno, de cada miembro, reciba su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Se da cuenta la palabra, la frase que se repite? Creciendo en amor, edificándose en amor. Crezcamos en todo, dice el apóstol. Y otra vez nos vuelve a poner el estándar. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. El crecimiento también tiene que ver con la verdad en el amor. Qué importante es entender esto en la vida cristiana. El apóstol Juan, en Primera de Juan, nos habla acerca de que Dios es amor, ¿verdad? Y eso lo sabemos, Dios es amor. Pero la evidencia, dice Juan, de que el creyente conoció a Cristo es que ame a su prójimo. Oh, y ahí ya nos dejó tiraditos. Porque claro, todos decimos que amamos a Dios, ¿o no? No, parece que no. Amén, ¿ama a Dios? Amén. ¿En qué se va a evidenciar? En que amamos al prójimo. Y allá está el esposo, en plena discusión con la esposa. Por aquí, motivo. Y el esposo, como ama a Dios, ve que su esposa le está llamando la atención por algo. Y él está pensando, qué linda que es mi esposa. La amo con todo mi corazón. Es la mejor del mundo. ¿Verdad, varones? Hermano Michael está por ahí, siguiente reunión de matrimonio. Claro que no pasa eso. ¿Por qué? Porque no estamos conectados con el Señor. Porque no estamos siguiendo la verdad en amor. Porque la evidencia que dice que amamos a Dios es que yo debo amar al prójimo, al más próximo, y aquellos que estamos casados, la esposa es la más próxima. Y así va la onda expansiva de los más próximos. Entonces yo debo velar en mi corazón, debo estar creciendo. Si yo no estoy evidenciando que estoy andando en amor, debo estarme evaluando. Santiago nos dice que la Biblia es como ese espejo que refleja mi condición y no puedo ser como un hombre natural que se mira y no hace ningún cambio. Tiene que haber cambios porque no somos un producto terminado, estamos en formación y debemos crecer otra vez al estándar de Cristo.
Y note cómo debe funcionar en la iglesia, de quien todo el cuerpo y bien conectado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente. ¿Se da cuenta cómo debe ser la funcionalidad en la iglesia? Amada iglesia, si decimos que amamos a Dios, debe ser evidente en el funcionamiento de la iglesia. ¿Puede ocurrir algún desajuste entre los hermanos? Claramente que sí, si todos somos diferentes. Pero si todos tenemos a Cristo, deberíamos superar toda dificultad, porque estamos siguiendo la verdad en amor. Eso evidencia crecimiento. Pero si usted sigue teniendo el mismo problema con una persona, eso no evidencia crecimiento. No evidencia que está siguiendo la verdad en amor. También habla de la funcionalidad según la actividad propia de cada miembro reciba su crecimiento para edificarse en amor. Dones y talentos, hemos hablado de esto en otras ocasiones. El talento es aquello con lo cual nacimos. El don es aquello que Dios nos da en nuestro nacimiento espiritual. Y tiene un propósito, la edificación de la iglesia. Por eso es importante, amado, crecer para desarrollar nuestros dones y talentos en la iglesia para edificar la vida de otra persona. Entonces la mirada de Pablo en este pasaje es de la importancia de la labor del pastor. ¿Cuál es la labor del pastor? Edificar a los santos. Su alcance es total, buscando la madurez total para un crecimiento total. Todo bañado en amor. Esa es la mirada de Pablo. Pero vamos a ver la mirada de Pedro. Avance un poquito en su Biblia, Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro, capítulo 5. Solo 4 versículos tenemos aquí de la mirada de Pedro. Dice Pedro aquí en el último capítulo de la primera epístola de él: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro también, al igual que Pablo, se une en esto. No es que está sintiéndose superior a los demás. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también. O sea, se une. Él es parte de esta enseñanza. Y note lo que expresa aquí: testigo de los padecimientos de Cristo. Pedro estuvo ahí. Estuvo observando. Testigo. La vida de Pedro es una vida fascinante al estudiarla, al verla, al reconocer, ver lo que la Biblia habla acerca de este hombre. Muchos hablan de que su temperamento era de impulsividad, de rápido responder. Y lo podemos ver. Pero lo que vemos en los evangelios y lo que vemos en el libro de Hechos, después en el capítulo 2, es tremendo. Es ver la obra de Cristo en la vida de un hombre. Lo que pudo haberlo destruido, el Señor lo utilizó para su gloria. Porque dentro de todas las conversaciones que tuvo con el Señor, hubo una relevante en una playa. Me encanta el Señor. El Señor cuida todos los detalles. Me encanta el Señor. Llegó allá a la playa. Ellos se habían un poco desorientado, volvieron a pescar cuando el Señor le había dicho: los haré pescadores de hombres. Y ellos volvieron a aquello que habitualmente hacían.
Y allá el Señor fue con todo su amor. Y el relato nos dice que Pedro lo vio allá a la distancia y se lanza. Pedro era mayor que Juan. El relato nos dice que Juan también se lanzó. Juan era más joven, pero ¿quién llegó primero? El de 50. Se ríe, no. Ese llegó primero. Llegó ahí a conversar con el Señor. Y usted ya conoce la conversación, ¿verdad? Y esa conversación ya tocó profundamente el corazón de ese hombre que en Hechos capítulo 2 lo vemos hacer 2 sermones. 2 sermones. Y los resultados de su sermón, tremendo. Tremendo el resultado. La obra del Señor es tremenda. El impacto del Señor en la vida de Pedro es tremendo. Y él aquí está hablando de esa labor. Yo fui testigo de los padecimientos de Cristo. Y también tiene esperanza. Yo soy también participante de la gloria que será revelada. Su corazón está mirando hacia el futuro, hacia la eternidad. Su labor no es solo aquí en la tierra, él está mirando hacia lo eterno. Y eso es algo que nosotros debemos recordar, amados. Las cosas que hacemos en esta tierra no solo están en esta tierra, también tienen un eco en la eternidad. Lo que hacemos aquí no es solo aquí. Si estamos en Cristo, si estamos con las motivaciones correctas. Pedro va a hablar acerca del pastor y va a nombrar algunas cosas interesantes. Primero, su ministerio es apacentar la grey de Dios que está entre vosotros. Apacentar. Usa la ilustración del pastor, ¿verdad? Apacentar. ¿Qué es apacentar? Es alimentar, dirigir, estimular, discipular, guardar, proteger, corregir. Apacentar. El pastor debe asumir la supervisión, liderar el rebaño. Necesita estar pendiente de lo que va ocurriendo. ¿Dónde estaría el rebaño si las ovejas dirigen al pastor? ¿Dónde piensa que estaría ese rebaño? ¿Funcionaría el trabajo? No, claramente no. Por algo el Señor estableció que cada rebaño debe tener su pastor. Porque la oveja necesita a su pastor. Porque si no, va a andar dispersa. Eso es lo que dijo el Señor cuando miró a la multitud. Son como ovejas que no tienen pastor. No hay quien las cuide, no hay quien las dirija, no hay quien las corrija, no hay quien las socorra. No hay, no existe, dijo el Señor. Pastorear, entonces, apacentar, tiene la idea de alimentar, dirigir, estimular, discipular, guardar, exhortar. Necesita la labor del pastor y el ministerio del pastor entonces es apacentar la grey. También tiene un motivo, no por fuerza, dice Pedro, sino voluntariamente. El pastor debe servir al Señor con un corazón dispuesto, debido a que ama a Cristo y al rebaño, y no simplemente porque tiene un trabajo que hacer. El Señor habló de que hay pastores asalariados, que cuando llega el peligro, huyen, dejan a la oveja, dejan el rebaño. El pastor no debe ser de esos, dice Pedro. Debe tener voluntad, no por fuerza, sino voluntariamente. No debe servir por ganancia deshonesta, o sea, por el dinero, o por el prestigio, o por el poder, o por alguna promoción. Pedro dice, no por fuerza, sino voluntariamente.
debe anhelar trabajar, debe tener un ánimo pronto, no ser ocioso ni perezoso. El ocio, se lo decía el domingo pasado, soy una persona que no le gusta el ocio. Hoy día hay toda una cultura del ocio. Por ahí hay personas que enseñan a ser ociosos. Note, personas que enseñan a no hacer nada, porque eso es el ocio. En la Biblia tenemos varios ejemplos de personas que estaban ociosas. ¿Y cómo terminaron? David. Un hombre que tomó la decisión de en un momento de su vida no hacer nada. ¿Y cómo terminó? Conspirando, asesinando. Y recuerde que el pecado no solo tiene que ver con uno, también afecta a todos los que están alrededor. Natán le dijo a David, la espada jamás se va a apartar de tu familia por el pecado que cometió. Y todo partió porque en el tiempo que los reyes van a la guerra, David se quedó en su palacio. No hizo lo que tenía que hacer. Ocio. Ocio. Mente vacía. ¿Se sabe el dicho? Mente vacía, oficina del diablo, dice el dicho. Ocio. El creyente no debe ser ocioso. Siempre debe estar ocupado. Siempre debe estar ocupado. Y sobre todo en cuidar su vida espiritual. Pedro le recuerda entonces al pastor, debes cuidar no por fuerza, sino voluntariamente. Y dentro de eso, no debe ser ocioso. Su manera también es importante. El versículo 3 lo expresa. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Los que están a vuestro cuidado deben ser tratados con cuidado. Habla allí acerca de la porción de personas que le han sido asignadas. Por eso existen las iglesias locales. Un grupo de personas en un lugar específico. Y allí hay un pastor, y ese pastor es encargado de cuidar a todo ese rebaño y al que va llegando, al que va alcanzando. Esa es la labor, los que están a su cuidado. No debe ser un dictador. Porque Pedro dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. No es un dictador. No es alguien que está imponiendo, sino que su enseñanza está respaldada por su ejemplo, sino siendo ejemplo de la grey. Es parecido a lo que Pablo habló sobre los requisitos del pastor, ¿se acuerda? Habla acerca del perfil del pastor, como también de su familia. Incluso cuando habla de la familia, dice que si la gobierna bien, va a poder gobernar bien la iglesia. O sea, lo que hay en su casa es la evidencia de su liderazgo, de la forma en que se conduce ese hombre. Y Pedro hace una mención parecida a eso, sino siendo ejemplo, y el ejemplo se observa, se ve, se evidencia. Entonces no es por voluntad, no es por señorío, sino es por observar el ejemplo. A veces yo suelo decir a los padres, recuerde que los hijos aprenden más por el ejemplo que por la instrucción. Por el ejemplo más que por la instrucción. Por eso es importante la labor que tenemos los padres en el hogar.
Como usted viva la vida cristiana, es como sus hijos lo van a aprender. Si usted, varón, no tiene vida devocional, no espere que sus hijos tengan una vida devocional. Si usted lucha con la idea de venir a la iglesia y cuando no va, da una excusa liviana, su hijo va a aprender eso. Porque aprenden más por el ejemplo que por la instrucción. Porque si no, a veces ocurre que escribimos con la mano y borramos con el codo, ¿verdad? El ejemplo. Y Pedro hace énfasis en la labor del pastor, su ejemplo, no por señorío, sino por ejemplo. Esa es la manera. Versículo 4 nombra una última cosa. Aquí Pedro, que es importante que nosotros podamos tener presente. En el versículo 4, él nos agrega algo, su recompensa. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Hermano Lucas hacía una pequeña reflexión durante la dirección del programa. La realidad es que hay iglesias que no tienen pastor. Hay iglesias que anhelan tener un pastor. Por ahí alguien dijo también, hay iglesias que no merecen tener un pastor. Pero en la Escritura el Señor dijo que cada rebaño debe tener su pastor. Y hoy día nosotros, por la sola gracia del Señor, podemos tener 2 pastores. Solo es por la gracia del Señor. No es porque seamos mejores que otros, es porque nuestro anhelo es ser bíblicos y cumplir con la labor que el Señor nos ha encomendado, que es ir y hacer discípulos. Y como dice nuestra misión de nuestra iglesia, ¿verdad? ¿Se acuerda cómo es la misión de nuestra iglesia? Glorificamos a Dios, ganando al prójimo para Cristo, edificándolo en la palabra de Dios, estableciéndolo en la iglesia local para que llegue a ser semejante a Cristo y equipado para el ministerio. Esa es la visión que nosotros tenemos. Esa es la labor que el Señor nos ha puesto en nuestros hombros. No es una tarea fácil. Porque la labor de pastorear y, como dice Pedro, de apacentar, es una tarea difícil. Porque cada oveja tiene su forma, tiene su carácter, tiene su idea. Y cuando vemos la descripción que a veces la Biblia hace de la oveja, podemos entender por qué es importante la labor del pastor. No es una tarea fácil, pero es una tarea que hay que hacer. Amado, es una tarea que hay que hacer. Iglesia, es una tarea que hay que cumplir. Y como ya escuchamos de la mirada de Pablo, es perfeccionar a los santos. Perfeccionar a los santos para que avancen hacia la madurez, porque es un alcance total. Y Pedro está diciendo, a los pastores le está dando un ánimo. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Pedro está mirando hacia el futuro. Hay un cielo. Hay un cielo y hay un príncipe de los pastores, Jesucristo. Y cuando Él regrese, tendremos que dar cuenta a Él. Amado, cuando usted piense en el pastor, no solo piense que es el encargado de la iglesia. Por favor, no piense eso. O no solo piense eso. Es parte de la labor. Pero quiero que también mantenga en su mente que cuando piense en el pastor o los pastores de esta iglesia, quiero que recuerde que también el pastor va a tener que dar cuenta al príncipe de los pastores por cada oveja que está en este redil.
por cada oveja. El Señor va a preguntarme por todos los que están sentados aquí y los que están sentados allá afuera. El Señor va a preguntarme. Te puse en esa iglesia, en la primera iglesia bautista de Talagante. Te puse de tal tiempo a tal tiempo. Tuviste esta cantidad de ovejas. ¿Cómo las guiaste? ¿Qué les dijiste? ¿Les predicaste mi palabra? ¿Les hablaste de mi ejemplo? ¿O les hablaste de ti? ¿De tus cosas? ¿De tus opiniones? Amado, soy consciente de eso. Que voy a tener que darle cuenta al Señor. Pero no lo digo con peso, lo digo con gozo. Porque el Señor me llamó a esto. Es un gozo ser pastor. Es un privilegio, es un honor. Pero a la vez hay una responsabilidad. Porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, no solo el Señor va a dar una corona, sino que también va a pedir cuentas. Y mi anhelo, amados, mi anhelo es escuchar del Señor aquella frase que dice a su siervo, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y la frase que viene es la que más llena mi corazón, que es la que quiero escuchar. Entra en el gozo de tu Señor. Mi único anhelo, ¿sabe? Es escuchar esa frase. Que le traigo gozo a mi Señor. Haciendo la labor. Haciendo la labor. Entonces, cuando piense en su pastor, no solo piense en que está al frente de la obra, al frente del ministerio, sino que también tendrá que dar cuenta. También tendrá que exponer el tiempo que tuvo allí. Pedro nos recuerda eso. Hay una recompensa. Hay una recompensa que el príncipe de los pastores entregará. Hemos visto dos miradas. La mirada de Pablo, del pastorado. Perfeccionar a los santos, dijo Pablo. Pedro nos dice cómo hacerla. Apacentad la grey. ¿Se recuerda la ilustración del inicio? La labor no la vamos a cumplir solo porque tenemos dos pastores. Porque usted es parte como iglesia. Algunos somos quizás más visibles. Otros quizás no se ven tanto. Pero ambos son importantes para que el órgano pueda sonar. Unos soplan el aire, otros ejecutan las notas, pero ambos hacen que se desarrolle un gran concierto. Tanto los pastores como la iglesia son parte de la labor y debemos ir juntos caminando. El pastor haciendo su trabajo de perfeccionar y apacentar, como la iglesia también o el rebaño, dejarse apacentar, dejarse perfeccionar. Eso está en la mente y el corazón del Señor. No es algo que nosotros estamos diciendo. Según las estadísticas, dicen que un pastor puede cuidar solo a 80 ovejas. Nosotros, con la gracia del Señor, ya estamos llegando a los 200. El Señor es bueno. Pero eso hace que tengamos más trabajo. Y hoy el Señor nos permite tener a otro siervo. Pero si usted ve los números, ya estamos sobrepasados otra vez. Hay que seguir orando. Porque Lucas también dijo algo importante. La mies es mucha y los obreros tenemos que seguir orando por otro pastor, por otra familia pastoral, que quizás está aquí y el Señor aún no ha
llamado? ¿O está aquí y el Señor está trabajando? Porque el Señor siempre está trabajando. O quizás lo traerá. Pero tenemos que orar como iglesia. Porque como iglesia vamos a seguir predicando el Evangelio. Vamos a seguir así, querer hacer discípulos. Y por ende vamos a necesitar más personas. Rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Oramos. Señor,